Soy Encarna y tengo 65 recién cumplidos. ¿Nerviosa? Bueno, un poco. ¿No te ha salido ninguna como yo? ¿Tan nerviosa? Tita petita, ya m'ho deien, que era una... ¿Cómo deien? Una buguilla, porque me movía mucho. Y ahora no hay quien me lo quite, ahora peor, cada vez peor. Es que no lo puedo evitar. Y así está Pero, perfecto. ya te digo, de pequeña me decían eso, la buguilla. En Benalúa de Guadix, Granada, nací. Y llegué primero a la Llagosta, con 13 años. Primero se vino mi padre y un hermano mío a trabajar. Yo estaba estudiando el EGB. Y el caso es que una hermana de mi madre, que ya murió, vivía en Bifurcación, pues ya nos acogió allí mientras estábamos aquí, mis padres, mi hermano y yo, que trabajábamos los tres en una fábrica que se llama PUC, en la Llagosta, la PUC de relojes de control. Luego ya nos compramos un piso en la Llagosta y luego ya se vino mi madre, mi hermana que para descanse y mi hermano el pequeño. Mi hermano, tengo otro hermano que se llama Fermín, él estaba estudiando en Salamanca, luego se vino. ¿En total, entonces, cuántos hermanos? 5 hermanos éramos, 5. Mi hermana marchó, se fue. Bueno, como empiece. Tenía 17 años cuando falleció. ¿Tu hermana? Mi hermana, yo tenía 22. Se fue en 3 meses. ¿Tenía una enfermedad? Leucemia, fulminante. Teníamos todo preparado para ir a Houston a hacerle el trasplante. Mi hermano el pequeño tenía la médula para trasplantar, pero no hubo tiempo, no dio tiempo. Sí. Ya nos dijo el doctor Rosman, me acuerdo en el clínico, que era la peor. Pero mi padre, aunque sea un mes, doctor, fíjate, 8 millones de pesetas en aquel entonces, pero bueno. Y bueno, todos hemos quedado muy tocados, mis hermanos, mis padres, ya para qué os voy a decir, ¿no? Pero bueno, era la alegría de la casa. Me acuerdo que yo, como me madrugaba antes, si se había comprado alguna ropa nueva o algo, yo, ¿me dejas que me ponga este abrigo yo? Y, bueno, pues entrénalo tú, y lo estrenaba yo antes que ella, me peinaba ella muy bien, bueno. Sigue la vida. Y los hermanos se han ido casando, yo también, salí con 26 años de la Llagosta, vine a Santa Perpetua. Bueno, lo primero que hice el digui-digui en Santa Perpetua, la escuela de adultos, para aprender el catalán. Y con mi amiga Rosy, que es la que entré en la empresa, que tampoco está aquí, Rosy ya, se fue hace 5 años también, era de mi edad. Y fue la que me enseñó de todo. Pues allí con ella me enseñó lo de la empresa y lo de la calle, lo de todo me enseñó. Conocí a más amigas, de allí de la Llagosta, la Celia, Nati, Juani, bueno, un montón de amigas, amigos, a Joan también conocí allí, el padre de mis hijos. Bueno, fuimos un grupo muy majo, ¿no? Yo le digo amigas y hermanas, ¿eh? Y nos queremos mucho. ¿Tus padres? Carmen y Manuel. Carmen y Vivían Manuel. en la Llagosta ellos. Luego, cuando se pusieron muy malitos, que ya empezaron a tener... vendimos el piso de la Llagosta y lo puse cerca de casa, cerca de mí, para yo era la que lo cuidaba. Los dos tenían Alzheimer. Los he cuidado hasta que he podido. Hasta que me decían los médicos, o haces algo, Encarna, para llevar a tus padres a algún sitio, o te vas a ir tú antes. Tenía una señora que me los cuidaba unas horas, pero era unas horas mientras yo iba a comprar y hacer las comidas. Pero tú no te cuidabas. No. Yo estaba... Bueno. Pero yo tengo fortaleza, he tenido mucha fortaleza. Si superé lo de mi hermana, supero todo. Mi abuela, me acuerdo de mi abuela, la Encarnación, y también murió de Alzheimer. Bueno, antes se decía en el pueblo que estaba loca, ¿no? Y las 3 hermanas, como mi madre, también han muerto de Alzheimer, ya, bueno, en residencias. Y el tío que queda, mi tío Miguel, que es un hermano, eran 3 hermanas y un hermano, da igual. Pero bueno, la vida, te toca una familia, todo eso, y así yo lo he llevado como he podido. ¿Piensas en eso? Mucho. Eso me ha quedado también, eso me ha tocado un montón. Es muy triste eso a la familia que le toque eso ya es lo... Bueno, aparte de lo de mi hermana, eso ya, las 2 cosas que he tenido... Ahora lo supero, yo estoy la Encarna, ya me veis cómo soy, pero ahora hablándolo me estoy, ¿sabes? Aquello como removiendo, lo tengo aquí, que remuevo cosas y eso se queda ahí grabado. Quería que me hablaras de tus hijos. Mis hijos, primero, ¿ves? Ya me emociono porque es lo mayor, aparte de ahora mi nieto Martí, que es otro mundo, eso es otro mundo, mis hijos,
Lo más grande que tuvimos, la verdad. Yo creo que soy una madre pesada ahora. Mamá, vale ya, no sé qué, porque sigo siendo la mamá que le dice cosas sabiendo que son mayores. Y ahora eres abuela. Bueno, Ahora ya. esto ya, ya me ha elevado a los cielos, ya estoy en los cielos, estoy en los cielos. ¡Ay, mi Martí! Esto me ha elevado ya. Antes de ir a la guardería íbamos cada día al parque y ya, claro, allí pues con él jugaba, bueno, le enseñaba lo de los patitos, le explico cosas y ahora pues a la guardería, parque ya no nos da tiempo de ir. Me ha llenado la vida. Yo te he llegado a ver ¿Sí? con la mochilita Sí. de portabebés. Sí, para que durmiera cuando era bebé, sí, para que si estaba dormido me lo sacaba a pasear, sí. Tú te has puesto ahí de abuela, pero... Sí, yo, abuela moderna, claro. Pues te digo que es diferente también. Los hijos he estado con ellos a todo, pero el nieto traspasa barreras. ¿Cómo es la relación con tus nueras? Bueno, yo creo que son fantásticas, ellas se ríen mucho conmigo, no de mí, conmigo, nos reímos mucho. Y además me quieren, yo con locura las quiero. Y a ellas, pues me imagino que como suegra. No soy pesada, no quiero serlo, por lo menos no quiero serlo, para que no digan que soy una suegra. Porque yo digo de gente, ay, mi suegra es más pesada. Y yo digo, uy, pues yo procuraré. Digo, Sonia, córtame. O Aida, ya les digo, no, tú tranquila, Encarna, que si tú eres así, tienes que seguir siendo así, me dicen ellas. No cambies como eres, me dicen. No te disculpes por ser como eres. Exacto, es que yo me disculpo mucho. Bueno, voy a intentar no disculparme. Ole yo. Ya tienes una edad para Durido. disculparte. Intentaré, al menos un 2%. Antes no te he preguntado cómo te definirías. Uy. Normal, una mujer normal. Me preocupo mucho por la gente, por los vecinos, por las amigas, por los hijos, por mi nieto, que cosas. Pero no, yo me defino una mujer sencilla que creo que tengo valores, me lo voy a reconocer. La primera vez que me lo digo. Me da esta ilusión. Pues me lo reconozco. ¿Y por qué no te lo reconoces más? Porque nunca me lo he pensado, te lo prometo que me ha salido ahora. Yo no pienso, yo soy la Encarna y yo no, pero te prometo. Iba a decirme, fíjate, ahora me lo he dicho. No me lo digo yo eso, evidentemente, es la primera vez que lo he dicho. Pues lo reconozco, sí. ¿Crees que eres una mujer valiente? Bueno, valiente. Y hay gente más valiente, hay mucha gente valiente. Yo no me considero valiente. ¿Fuerte? Fuerte sí. Modesta sí que eres. Modesta mucho. Ya lo veo. No, vale, ya me lo has dicho tú. ¿Consideras una persona afortunada? Oh, por supuesto. Eso mira, no cruzo los pies. Porque eso es que de si cruzo los pies que no dice... No, por supuesto, afortunada, sí. Mucho, te lo prometo, Silvia. Sí. Si tuvieras que escoger un sueño por cumplir... Por cumplir. Yo soy muy sencillita, yo no tengo sueño. Yo quiero ser feliz y tener salud hasta que me llegue la salud, que mis hijos sean felices, que sigan todo bien, que todo les vaya muy bonito, eso sí. Pero para mí... Estás en el presente. Sí, exactamente. Si tuvieras que escoger una canción, ¿cuál sería? Miguel Río siempre me ha gustado mucho, me encanta todas sus canciones, El Río, Vuelvo a Granada. No porque yo quiera volver a Granada, no. Bueno, y volveré por ahí a verlo con mis hijos que quieren ir, pero mi Cataluña es aquí, yo ya soy, me siento de esta tierra, aunque no se me note. El acento, quiero decir, catalán. Encarnara, te pido que escuches una canción que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Tienes que pensar cómo es esta persona. Exacto. ¡Qué bonita es! Me encanta esta canción. ¡Oh, cómo me duele esta canción! Esta canción hace años que no la escuchaba, y no tan de cerca, cuidí. Pero muy desgarradora esta canción. Es una persona que ha tenido que sufrir mucho, pero mucho. Ay, no quiero ni pensarlo. Eres una persona muy sensible. Oh, sí, yo por cualquier persona sufro que le pase algo a alguien. Yo sí. ¿Y esta? Mira. Pues llegamos al fin de la entrevista. Vaya final que me has hecho, Silvia. ¿Me podrías haber puesto una más alegre? A ver, dime. Nada, solo te quería
Te quería dar las gracias. No, muchas de nada. Ha sido un No me tenéis que dar las placer. gracias. Y esto, No, hombre, esto para gracias mí ha sido una experiencia muy grande. Gracias por abrirnos las puertas de tu historia. Muy grande. Y por a vosotros, por el trabajo que hacéis tan bonito, ¿eh? Ha sido un placer. Gracias igualmente. Muchas gracias.